Seguimos en el marco de la Feria del Libro de Curuzú Cuatiá y en esta oportunidad vamos a tener la presentación de un libro de la mano del señor Matías Palavecino, que nos va a presentar Marea Salvaje. Junto con él se encuentra María Laura Blanca, quien oficiará de entrevistadora también para la ocasión. Y brevemente hacemos un repaso de su biografía. Matías nació el 24 de enero de 1987 en Goya Corrientes, Argentina. Es licenciado en la enseñanza de la lengua y la literatura por la Universidad Nacional de San Martín y profesor en lengua y literatura por el Instituto Privado Superior Presbítero Manuel Alberti. Es autor de la novela existencialista Marea Salvaje, que presentará hoy junto a todos nosotros, como así también del libro de relatos de realismo psicológico Bajo la piel oculta y del libro de cuentos de terror fantástico Cuando los ojos ven lo que no deben. Muy bien, bienvenidos y a disfrutar de la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Es para mí un verdadero honor presentar hoy y aquí en nuestra ciudad a un joven y talentoso escritor que además es un gran amigo y colega, Matías Palavecino, quien viene a darnos a conocer su nueva obra, Marea Salvaje. Bien, habiendo sido ya presentado el autor, vamos a hablar un poquito del argumento de la obra. En cuanto al argumento general de Marea Salvaje, debemos señalar que se contextualiza en la época de la pandemia del coronavirus del 2020 en Buenos Aires. La protagonista se presenta como narradora bajo el nombre de Samantha. Desde sus primeras palabras nos subyuga, nos muestra delicadamente su herida. Se defiende frente a la mirada del lector, adelantándole que ella es inocente. Lo hace su cómplice. Y en su recuerdo navega por pasados cercanos, lejanos, vueltas al presente en un viaje constante de remembranzas y de reflexiones provocadas por el encierro de una cuarentena despiadada. Voces que retumban en su mente, olores que impregnan su habitación, el rugido de una tormenta que arrecia. Todo la lleva nuevamente a su madre, Olga, con sus maltratos y menosprecios, a la casa de su abuelo Pipo y una tragedia familiar que la tuvo condenada en silencio, a los ojos inocentes y amorosos de su amiga Florencia y la posibilidad de escapar del infierno. Samantha debe salir de ahí. La obliga la asfixia, la falta de aire, la presión en el pecho que es, sin más, la imposibilidad de ser ella misma. El permanente mandato de Olga, la culpa, la sensación de no pertenecer. Sin embargo, salir del lugar no la alejará de todo ese peso. Lo cierto es que hay, entre tanto caos, la necesidad de sanar, de encontrar el rumbo. Es así entonces que el autor nos propone ser testigos de la lenta transformación de la protagonista, quien, siguiendo la analogía del título, por primera vez podrá transitar una marea en calma. La novela se estructura en 3 partes tituladas. La primera, callarse puede ahogar, abandonar también. La segunda, correr sin mirar atrás, escapar, se asemeja a lo que siente el ave cuando consigue al fin la libertad. Y por último, aceptarse implica abrazar el perdón, soltar y escuchar el corazón del tiempo. Juntos, completan 35 capítulos interrumpidos por noticias y flashes informativos que reflejan datos reales de la cuarentena obligatoria impuesta en el país. Con ojo crítico, el autor logra exponer las contradicciones y el sensacionalismo de los medios de comunicación en aquella época, tanto por las temáticas que aborda como por el tratamiento del personaje principal. Podemos hablar de una novela esencialmente existencialista, ya que la mirada filosófica y literaria está centrada en la experiencia individual de Samantha y en su forma de reflexionar y asimilar su universo. Ahora bien, es momento de que charlemos con el autor. Matías,
¿Nos contarías acerca de la elección del título de la obra? ¿Qué simboliza el mar o lo relativo a él en esta novela? Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por venir, por estar acompañándome hoy en esta nueva presentación. Y bueno, muchas gracias ya de antemano a mi amiga y colega María Laura Blanca por estar acompañándome otra vez en esta nueva presentación. Bien, respondiendo a la pregunta, el título surge en realidad ya en el año 2019, después de un viaje con amigos a Brasil, en una noche de tormenta. Estábamos en Camboriú, se inunda Camboriú. La verdad que fue para todos nosotros bastante sorpresivo, y empezó a gestarse en mí la idea de escribir una novela que refleje este pensamiento y esta idea del agua, del mar sobre todo. Yo quería justamente reflejar en la novela que la mentalidad, la memoria en realidad no es lineal. Nosotros cuando recordamos algo, recordamos retazos, nos vamos al pasado, a un pasado mucho más alejado, a nuestro presente, y la idea era justamente jugar con la memoria de Samantha, pero no como un deseo de ella, sino justamente como lo hace la marea. Una vez que te agarra, te atrapa, te arrastra. ¿Sí? Entonces esa era la idea de jugar con la memoria y con el agua. En la novela también aparece el elemento agua, como por ejemplo en la tormenta, en el llanto. Así que me vino bárbaro esta idea para reflejar el espíritu en realidad de toda la novela. Muy bien. En cuanto a las temáticas abordadas, podemos mencionar relaciones familiares tormentosas, dudas, descubrimiento y aceptación de la identidad sexual, el duelo, la culpa, entre otros. Pero me gustaría detenerme en un tópico en particular, la salud psíquica y emocional. Un tema del que se habla mucho hoy en día y que hasta me arriesgaría a decir que la pandemia acentuó. ¿Qué nos puedes contar acerca del tratamiento que le diste a este tema? Bueno, en realidad la pandemia que nos dejó un vestigio, que mucha gente todavía sigue utilizando barbijo y mucha gente todavía sigue hablando del coronavirus. Y en gran parte del mundo se sigue contabilizando los casos positivos que hay, y el tema de la vacuna, de cuántas dosis nos hemos dado todo. Para todos en realidad es un capítulo bastante engorroso en nuestra vida. Algunos hemos perdido seres queridos a quien lo hemos visto por última vez. No hemos podido darle un abrazo, ni siquiera algunos pudieron ver, ¿sí?, el resto de sus seres, ¿no? Así que la verdad que es bastante triste. La idea es que, como todo escritor, siempre intenta dejar una marca en la historia, intenta registrar lo que vivió, y me pareció idóneo el marco de la pandemia, porque como yo comencé a escribir esta novela en el 2019, recién al próximo año, en el 2020, recién ahí pude encontrarle el marco, y tuve que reescribir lo que ya tenía escrito para que me cuadre, y la verdad que bastante bien, y no quería hacer un reflejo de lo que todos sabemos, de lo que todos vivimos, porque no quería que sea tan doloroso, porque ya la historia de la protagonista, de Samantha, es de por sí insoportable. Entonces, ¿qué recurso utilicé? Fui utilizando flash informativo, último momento, es decir, noticias que todos vimos. Por momento, un día la ONU te decía, tenés que utilizar guantes. 2 días después, no sirve utilizar los guantes. Un día te decía, se tienen que saludar con los codos. Una semana después, no hay que saludarse con los codos, que ni ellos estaban sabiendo, porque era todo muy nuevo. Entonces, yo intenté dejar una marca, un registro de lo que nosotros vivimos. Y quizá dentro de una década
por ahí van a decir, mira, ¿te acordás de lo que vivimos? Como una anécdota un poco sombría. Sí, exactamente. Creo que el hecho de que hayas escrito sobre el coronavirus ya marca un hito también en tu historia como escritor. Bien, otra cuestión que me parece que está muy bien lograda en la novela tiene que ver con los registros particulares que seleccionaste para cada uno de tus personajes. ¿Podrías contarnos cómo trabajaste en la creación de los personajes de esta obra? ¿Acaso tienen algo de personas a quienes conoces? Sí, mucho. Siempre digo que, y retomo lo que decía el grandioso Ernesto Sábato, que uno no escribe de por sí una biografía o una autobiografía, pero que cualquier escritor deja lo que conoce, lo que sabe, sus aprendizajes a las personas que uno conoció a lo largo de su vida y la enmascara con otro nombre, con algunas características físicas y demás. Y en este caso, en esta novela particular, sí, yo me basé muchísimo en todas las mujeres literarias, es decir, con las mujeres que he visto en la literatura a lo largo de mi vida, que he leído, y también en mujeres que he conocido, tanto familiares como cercanas. Bien, encontramos, por ejemplo, un personaje muy pintoresco en la obra, ¿sí? El Cambacito, que cuando lo conocí, cuando pude leer sobre él, dije, ¿de dónde sacó Matías a este personaje? Porque yo que lo conozco sé que mucho de campo no tiene en su vida. Entonces pensaba también en lo que implica, ¿no es cierto?, el trabajo del escritor de escuchar a las personas, de escuchar las historias, de conocer y analizar también a las personas. Claro, en realidad una de las particularidades que dicen que tengo es de ser muy observador. A mí me gusta observar y conocer a las personas sin prejuzgarlas de antemano, sí, me gusta que me sorprendan. Y me encanta esto de que que en cada lugar donde voy, encuentro que tienen un registro en su voz, una manera de hablar, y siempre me cautivó, más allá de que no tenga mucho campo, como dice María Laura, me gusta el campo, y la verdad que ya desde el Martín Fierro de Hernández, la manera gauchesca de hablar, me gusta, y es más, yo mismo suelo hablar así, y cuando me dicen, no hables así, que vos sos profesor de lengua, pero es algo nuestro, es algo autóctono, así que ¿por qué no voy a defender justamente nuestro suelo patrio y también nuestra lengua? Y con Cambacito, que es uno de los personajes más ricos de la novela, la verdad que disfruté un montón escribiendo sus diálogos, y creo que sin él la novela no tendría este color tan nuestro. Muy bien. Bien, antes de Marea Salvaje publicaste 2 libros de cuentos que podríamos definir como breves, pero sumamente intensos. Los tenemos acá. Cuando los ojos ven lo que no deben, el Ese es el primer primero. libro. Y Bajo la piel oculta, El segundo. el segundo. Exactamente. ¿Me equivoco si afirmo que las historias que narrás en Bajo la piel oculta podrían ser consideradas un preludio de Marea Salvaje? No, en realidad no, porque Bajo la piel oculta yo lo escribí en el año 2009, se publicó recién en el año 2019, 10 años después, y se reeditó en plena pandemia también, y me parece que trabaja esta obra problemáticas muy actuales que, por ejemplo, son el tema de la familia, los problemas familiares, porque no existe la familia perfecta. Y como dice el dicho, hasta en las mejores familias pasan, ¿sí? Todos tenemos nuestros secretitos. También el tema de la soledad, el tema de la ancianidad. Hay mucha gente que abandona a sus abuelos y uno lo normaliza, y en realidad nos olvidamos de que todos en algún momento vamos a llegar a esa edad, a la tercera edad, y la verdad que es cuanto más necesitan esas personas a sus seres queridos. Y también el tema de la identidad de género, que también aparece Bajo la piel oculta, así que sí, sin lugar a dudas, podemos llegar a decir que es un preludio.
Bien. Y decime, Matías, ¿cómo se pasa de escribir relatos breves a escribir una novela? En realidad, bueno, para comentarles un poco, yo era muy joven, a los 15 años, ya escribía poesía, escribía canciones y demás. Creo que los millennials, antes de los nativos digitales, antes de los celulares, los smartphones y demás, éramos todavía codependientes del lápiz y el papel. Y yo me mudé con mi familia a Ushuaia, Tierra del Fuego, y escribía muchas cartas a mis amigos. Y bueno, y ahí me di cuenta que tenía una inclinación por las letras, me gustaba un montón. Y bueno, le dije a mi papá, yo voy a estudiar medicina. No me recibí. Eh, y me di cuenta cuando comencé el CBC de la UBA, que no era lo mío. Ver tanta sangre me descomponía, así que dije no. Entonces me dijo mi papá, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y me gustaría ser escritor. Y gracias a Dios tuve la suerte, la fortuna de que conté con una familia que fue un pilar para mí y que me apoyó desde el minuto uno. Y bueno, ya desde los 16 años yo comencé a escribir. Tengo una trilogía escrita, pero no publicada. Tengo una novela de ciencia ficción también escrita que está escondida, que en algún momento quizás salga a la luz. Y como decía, en el año 2009 escribo Bajo la piel oculta. En el año 2010 escribo Cuando los ojos ven lo que no deben. Y después de muchos años, cuando terminé de estudiar y me recibí como profesor en lengua y literatura y después estudié la licenciatura, dije, bueno, tenía la necesidad de escribir una novela porque esta historia ya estaba naufragando en mi mente, así que para mí no fue difícil, en realidad. Más allá de que yo soy fan de tus historias y de tu forma de narrar, debo confesar que me impactó muchísimo que hayas incluido en Marea Salvaje la historia de los niños del Yuyayaco, las momias que se encuentran exhibidas en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta. ¿Querés contarnos un poquito acerca de esta elección? Bueno, yo había visto un documental muchos años antes de viajar a Salta sobre una momia. No sabía en realidad la historia, sabía que eran momias, pero no sabía que eran niños. Cuando llegamos a Salta, yo decía, quiero ir al museo de alta montaña y bueno, y ahí hay un silencio sepulcral, una luz muy tenue y la historia está escrita en las paredes del lugar, no se pueden tomar fotos y tenés que leer la historia para conocer. Y al final del recorrido aparece uno de los niños, y en este caso, en mi experiencia, estaba en una cámara frigorífica, creo que era, estaba la niña del rayo, que habrá tenido 8 años, cuando fue seleccionada por su pueblo para ser ofrendada, por más que ellos hayan dicho que no es en realidad una ofrenda en sí, como si fuera un ritual, como un sacrificio. Nosotros no lo podemos ver como un sacrificio por la cultura que tenemos hoy en día, ¿sí? Tenemos que pensarlo como lo veían ellos en su época. Todo lo que es la ceremonia de la capa cocha aparece en un solo capítulo. Los capítulos de esta novela son muy breves y en un solo capítulo se menciona todo lo que es el recorrido de la capa cocha y lo que es finalmente la ofrenda que se le hace a los 3 niños, a la doncella de 15 años, al niño que tenía 10 años o 6 años y a la niña del rayo, que se la bautizó de esa manera porque está comprobado que le cayó un rayo porque tenía un adorno metálico en la cabeza. Así que me gustó la idea porque hay una tormenta al principio de la novela que describe ya a la protagonista Samantha y ella dice, yo no voy a ser
la niña del rayo. A mí no me van a encontrar enterrada sobre este fango, porque ella escapa justamente de un infierno, ¿sí? Entonces me pareció que encerraba, que cerraba en realidad la idea y bueno, y después que vos descubriste que esta ceremonia estaba dirigida a Mamacocha, la diosa del mar, así que cerraba por todos lados. Sí, exactamente, averiguando yo ahora para esta presentación le digo, Matías, yo pensaba que él sabía, ¿no es cierto?, que la Mamacocha era la diosa del mar y me dice, no, la verdad que no lo había encontrado así, lo había encontrado de otra manera y yo cuando lo leí me cerró por ese lado, ¿no es cierto? Recuerdo que visitamos los dos este museo el mismo día y esa noche yo le escribí a Matías y le dije, algún día tenés que escribir sobre esta historia. Y no me imaginaba encontrarla en esta novela, pero de verdad que quedó estupendo. Bien, si bien esta novela se publicó hace muy poquito tiempo, seguramente recibiste ya algunas devoluciones de los lectores. ¿Nos compartirías alguna apreciación o anécdota que haya llamado tu atención? Sí, primero el tema de la gente que me dijo que lloró con la novela. Eso me impactó un montón, que le haya cautivado de esa manera o que la hayan considerado tan suya por la historia. La verdad que me conmueve un montón. Y también hubo gente que me contó que regalaba la novela, que quería que otra gente pudiera disfrutarla. Y también tengo un amigo que me dice, no, esto está para que sea una película, porque la verdad cómo está el tema de la descripción de los marcos, las escenas y demás. Así que bueno, esas fueron las primeras apreciaciones. Y obviamente tengo que considerar también la apreciación de tu niño, de Ramiro, que sorprendentemente ha leído toda la novela y me ha hecho llegar una devolución muy acertada. Así que la verdad yo, ¿qué más puedo pedir? Sí, hasta ahora me dice en casa, si la leen van a entender por qué. Bien, ahora Matías, una pregunta muy personal. ¿Qué significa para vos, para Matías Palavecino, esta obra? Bueno, como dije, yo necesitaba sacármela de encima a esta historia, era como una especie de martirio que tenía, porque me he criado con mucha gente que ha sufrido y seguimos, yo creo que hay gente que sigue sufriendo los mandatos sociales de que las mujeres se tienen que quedar en la casa, que tienen que cocinar, que tienen que planchar, que tienen que atenderle al marido, que tienen que ser madres, que tienen que tener hijos, porque si no, no sirven como mujeres. Entonces, muchas de esas cosas yo las he visto y las sigo viendo, porque tengo amigas que todo el tiempo le están preguntando, ¿y cuándo pensás tener hijos? Y la verdad que yo no entiendo por qué. Y ni hablar de las elecciones sexuales en cuanto a la orientación sexual de cada uno. En el tema de la experimentación también de cada uno. No voy a entrar en la filosofía de lo que es el pasado y demás. Simplemente siempre sentí que en Goya, de donde yo soy, estaba muy estigmatizado esto, el tema de la elección de cada uno. Y la verdad que eso daba mucha vuelta en mí y cuando yo decidí escribirla, publicarla, sentí como que si la cabeza hubiera estado repleta, inundada, como que hubiera sacado el tapón y me hubiese sentido, y que fue lo que sentí, un gran alivio. Eso. Muy bien. Bien, quizás entre las personas que nos acompañan hoy haya alguien que siente el deseo de escribir y no se anima, o puede ser que alguno de ustedes tenga en su casa algún escrito que no quiere dar a conocer. ¿Qué consejo le darías? Que se anime, porque uno convive constantemente con el fantasma del fracaso para todo, no solamente para escribir. A veces uno quiere hacer algo, por más pequeño que sea, y piensa, no lo voy a lograr, o qué va a decir la gente, y tiene eso metido en la cabeza, y en realidad vinimos para disfrutar a esta vida. Ese es el concepto que yo tengo.
sin molestarle al otro, sin faltarle el respeto al otro, disfrutar la vida que tenemos. Y si eligieron escribir, bienvenido sea. Hay muchos caminos a la hora de elegir publicar. Está lo que es la autopublicación, la coedición y la edición como si uno gana un certamen literario. Así que se animen. Y leer mucho. Bueno, aparte de leer, que es fundamental. Bien. Este momento nosotros lo pensamos, ¿no es cierto?, como para preguntas del público. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Viste que vos contabas que tenías escrito algunas cosas de tu adolescencia y que no publicaste. ¿No las publicaste? Por ejemplo, y si hoy las desenterrás, ¿las reescribirías todo de nuevo? ¿Sentís que si no las publicás al breve tiempo después o te avergüenza o no te sentís identificado? ¿Es como que ya dejaste pasar la oportunidad de publicarlas? ¿O qué te causaría leerlas y decir, ahora las publico, por ejemplo? Buena esa pregunta. En realidad me pasa y me pasó cuando volví sobre esto, después de muchos años, sobre los primeros libros. Yo no podía creer que yo haya escrito, la verdad, sin caer en la falsa modestia, esto. Me había olvidado de lo que escribí. Siento que el público, con el paso del tiempo, va cambiando de género. Y en la época de mi adolescencia era muy el tema de la literatura fantástica, la literatura maravillosa. También después pasó a la literatura policial. Y estoy buscando el momento para publicar, por ejemplo, una novela de ciencia ficción que tengo. Pero, a ver, ¿cómo explicarte? Mi mente constantemente está buscando ideas. Y yo en este invierno, el último que pasamos, viajé a Mendoza. Y en un tour nos hablaron estoy anticipando mucho ya, hablaron de unas prisiones que tienen ahí, que la historia que nos contó el guía me cautivó sobremanera y quiero conectar esa parte con esta otra parte de la novela, o sea, va a ser ciencia ficción histórica, pero también va a tener algo de terror, que según dicen es como mi fuerte, pero yo no me quiero encasillar en un género en sí. Así que creo que en algún momento voy a tener la oportunidad de escribir. ¿Avergonzarme por lo que escribí? No, en realidad no, hasta ahora no me pasó, pero creo que todavía no es el momento. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Se me acaba de ocurrir. Bueno, tuve la oportunidad de leer tu anterior libro y esta hermosa novela que presentás ahora, que es muy interesante. Y mi pregunta tiene que ver, porque tanto el anterior libro como este tiene mucho... no solamente para realizar un análisis sociológico, sino que también a nivel psicológico y a nivel filosófico y hasta podemos ver temas relacionados, por ejemplo, con constelaciones familiares y demás. Entonces, la pregunta un poco radica sobre si vos, previamente a escribir el libro, te interiorizás sobre aspectos psicológicos, sociológicos, etcétera, o simplemente lo expresás y después es cuando se puede realizar ese análisis. ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina, digamos, una cosa así? Mirá, he estudiado bastante la psicología, he leído mucho sobre psicología y desde la adolescencia. Y cuando me siento a escribir no es que estoy pensando, lo voy a armar de esta manera. No es automática mi escritura, porque la voy pensando, la voy modificando, voy jugando justamente, avanzo y retrocedo constantemente cuando algo no me queda claro. Pero sí, para mí fue una sorpresa
que después de que yo escribí la novela, mucha gente empezara a hablar con el tema de las constelaciones familiares. Eso se ve en la novela, porque en realidad creo que todo lo que vivieron nuestros abuelos impacta en nuestros padres, y la manera en que ellos se criaron y lo que aprendieron, sus vivencias, también impactan en nuestras vidas. Esas decisiones que tomaron, sobre todo las madres, porque yo analizo mucho el tema de la maternidad en esta novela, para mí es fundamental en la crianza del niño. Vos fíjate que la madre es la que más tiempo pasa con la criatura, la madre es la que decide qué ropa lleva la criatura, la madre es la que controla qué está estudiando, qué come la criatura. ¿Entendés? Entonces, gran parte de lo que esa criatura va a hacer en el futuro se lo debe a la madre, en todo sentido. Y nosotros tenemos que entender, y nos cuesta un montón entender, me costó con esta novela, que nosotros no podemos castigar a nuestros padres por lo que ellos vivieron, porque ellos nos criaron de la manera en que ellos pudieron. No existe una manera perfecta de criar hijos. Y nosotros no somos quienes de estar castigando constantemente a nuestros padres. Tenemos que perdonar. Gracias por la pregunta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, bueno, me gustaría que digas algunas palabras finales. Después le vamos a leer un poquito de la obra para que la conozcan. Así que no sé, Matías. Sí, me gustaría, por ejemplo, leer el primer capítulo, que es como una síntesis de lo que engloba a la novela, y bueno, después agradecer, obviamente. Bueno, permiso. La novela comienza con un epígrafe que dice así: oigo mi corazón, ola tras ola, salada y roja sin cesar, marcando el tiempo. Es de la autora Margaret Atwood, de su novela El cuento de la criada. Capítulo 1. Desde que comenzó todo esto, desde que nos llegó la enfermedad y nos dimos cuenta de los límites, me puse a recordar hechos de una vida compartida en familia, que hoy me parecen lejanos, antiguos, como si siglos y siglos hubieran pasado volando. La pandemia del coronavirus, del COVID-19, nos hizo caer en la realidad, en nuestros errores, en nuestras debilidades y faltas como individuos, como sociedad. Qué tontos fuimos, lo libres y ricos que fuimos y no lo supimos ver ni valorar. Claramente no todo en mi pasado fue bueno, y por alguna razón el presente en el que estoy encerrada, prisionera, me resulta tan familiar. Aquí me encuentro, oprimida por las paredes de este monoambiente, sin poder salir ni tocar a otra persona o incluso besarla. Ya son más de 14 días los que llevo en este encierro, que fue de cuarentena voluntaria a obligatoria, a estado de sitio, a sálvese quien pueda. Cuando el virus surgió, allá lejos, pensé en mi madre, en Olga, en su rostro, sus palabras y todo lo que sucedió ya hace 10 años. Todo lo que el tiempo pareció borrar de mi mente, vuelve hoy con más fuerza. Se aferran los recuerdos a mi existencia como implorando algo. Hay un silencio en mi pecho que grita tan fuerte que de seguro los vecinos pueden oírlo. Un calor brota en una mejilla y se desliza a la otra con el estallido de un trueno, que me golpea como lo hicieron las manos de Olga cuando me gritaba que ojalá hubiera muerto yo por sucia y no Luana, mi pequeña hermanita. Todos podemos llegar a ser la enfermedad terminal de alguien, directa o indirectamente. En mi caso, fui quien acabó con mi familia, pero yo no tuve la culpa, lo juro. No sé por qué quiero regresar allá, al campo de mi abuelo Pipo, cuando fui yo la que se escapó, la que huyó aquella noche lluviosa, dejándolos a todos para nunca más volver a mirar atrás. Es esta tormenta, la de afuera, la que llega y me lleva en una marejada hacia aquel verano que pretendía ahogar. Muchas gracias.
Bueno, una vez más quiero agradecer a todos los presentes por estar, por la compañía, por el cariño, por la escucha atenta, por las preguntas. También a mi presentadora, mi amiga y colega María Laura Blanca, por esta oportunidad, a los organizadores de la 12ª Feria del Libro de Curuzuco-Atiá, a la licenciada Virginia Aguirre Talamona y obviamente a todos los organizadores. Muchas gracias. Nosotros te damos las gracias por estar presente en la Feria del Libro de Curuzuco-Atiá. La directora Virginia te está haciendo llegar un presente que te voy a dar. Muchísimas gracias. Así que muchas gracias a vos, Matías, y también a María Laura que te acompañó. Le damos un fuerte aplauso. Y los invitamos a que sigan disfrutando de las actividades que ofrece la feria durante toda la jornada de hoy y mañana.